Hoy hemos llegado a nuestro último estudio en Primero de Pedro, entonces abre sus Biblias, Primero de Pedro capítulo 5. Y en nuestro primer estudio en este capítulo 5 de Primero de Pedro, vimos que el apóstol Pedro enseña a los líderes de las iglesias en Asia Menor a apacentar bien el rebaño de Dios. Les recuerda que deben servir como voluntariamente y de buena gana, viviendo de tal manera que sean un ejemplo al rebaño de Dios. Empieza con el liderazgo como un ejemplo. Y asimismo exhortó al rebaño a someterse al liderazgo de la iglesia y que se vistan de humildad. La humildad es esencial. Sin la humildad es difícil a someter. Entonces, estas cosas van mano en mano. Y finalmente les recordó que Dios cuida de ellos. Necesitamos presentar nuestras preocupaciones ante nuestro Padre Celestial porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso es buenas noticias. Nunca estamos solos. Es increíble cuántas personas sienten solos en este mundo. Nunca estamos solos porque nuestro Dios nos ama y nunca nos olvida. Nosotros tenemos su atención. Cuando estamos hablando con nuestro Padre Celestial, Él nos escucha atentamente. Sus ojos están sobre nosotros. Él nunca nos olvida. Qué consuelo y ánimo, ¿verdad? Para saber esto acerca de nuestro Dios. Vamos a continuar capítulo 5. Y empezamos esta noche en versículo 8 y vamos a leer hasta el final. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pasea con todos vosotros que estáis en Jesucristo. Amén. En versículo 8, Pedro comienza diciendo que tienen un adversario, el diablo. Y necesitamos entender algo. Nuestro enemigo es peligroso e inteligente. Él no es una persona en un traje rojo con cuernos y una horca. Eso es lo que hemos visto en diferentes fábulas y cosas como esa. Nuestro enemigo es peligroso e inteligente.
No debemos subestimar al enemigo. Es un enemigo formidable. Esta exhortación que recibimos aquí en versículo 8 suena muy parecida a la exhortación que Pedro recibió de Jesús en Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Lucas 22 y empezamos en versículo 31. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Qué vemos aquí? Pedro subestimó al enemigo. Ahí vea su orgullo. Jesús, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Y la muerte, ¿verdad? Pero ¿cómo terminó esta noche? Terminó con Pedro negando al Señor 3 veces. Y él tenía la advertencia antes de Jesús. No fue una sorpresa. Él sabía. Es como si Pedro está advirtiendo a todo creyente a aprender de sus errores. Pedro nos muestra en versículo 8 dos cosas que debemos ser. ¿Me escucha? 2 cosas que debemos ser, no 2 cosas que debemos hacer, que debemos ser. Primero, necesitamos ser sobrios. Sobrios. Es decir, debemos tener autocontrol o dominio propio. Tener una mente clara. En una persona que no es sobria, tiene la tendencia al descuido, dejando una puerta abierta y al enemigo. Y eso es exactamente lo que Él busca en nuestras vidas, que estamos dejando una puerta abierta. Esto puede suceder cuando tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Estoy bien en esta área. Ok, ¿verdad? Satanás quiere destruir nuestras vidas. Él nunca tiene lo mejor en mente para nosotros. Entonces tenemos que caminar sabiamente, con una mente clara, sobrio. Segundo, ¿qué hizo? Necesitamos ser velados. Es decir, debemos estar vigilantes o alerta. Estar en guardia ante las tácticas de nuestro adversario. Y la palabra adversario aquí es muy importante. Adversario significa alguien que nos opone en todo. Piensen, en todo. Satanás está trabajando para desviarnos en cada área de nuestras vidas, de caminar en obediencia a nuestro Señor Jesús. Cada área.
Y necesitamos entender, Él es inteligente. Sus tácticas son buenas tácticas. Necesitamos entender, yo puedo decir, para mi vida, Satanás ha tenido 46 años para estudiar mi vida. Él sabe las cosas, Él sabe mis debilidades. Qué peligroso si estoy dejando una puerta abierta a una debilidad en mi vida. Qué peligroso. Y necesitamos entender, su táctica no es simplemente que pecamos. Sus tácticas son muy... piensa por un momento. Una táctica es ocupando nuestro tiempo con cosas que no son importantes. Si estamos pasando bastante tiempo enfrente de la televisión o bastante tiempo en la computadora o teléfono o nuestras actividades, desde acá está bien. Si usted está ocupado con todas estas cosas, no está siguiendo la voluntad de Dios. Estas son tácticas del enemigo. Yo no estoy diciendo que estas cosas son malas cosas, pero el tiempo que estamos dedicando a estas cosas puede ser un pecado, porque no estamos caminando en obediencia a nuestro Señor. Él, Satanás, dice como león, como rugiente, está buscando la persona no sobria de pensamiento y acción, que vive descuidadamente, no alerta. ¿Para qué? Para devorarlo y destruir su vida. Hacernos alejar de nuestro Señor y Salvador. O Pedro continúa en versículo 9. Vamos a leer de nuevo. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Empieza diciendo al cual resistid firmes en la fe. Y eso es muy importante. Nunca encontramos, escúchame, nunca encontramos en la palabra de Dios un llamado a tomar la ofensiva en contra de Satanás. Nunca. Siempre nuestra posición es defensiva. Porque piensa por un momento, la realidad es que nadie busca un león rugiente. ¿Verdad? ¿Quién está buscando? Imagínense, hey Jaime, ¿qué estás haciendo hoy? Es que, bueno, yo estaba pensando en buscando un león rugiente. ¡Qué loco! ¿Para qué? Somos llamados a permanecer firme en nuestra posición. ¿Qué? No estamos atacando y no estamos corriendo. Estamos llamados a permanecer firme en nuestra posición en contra de los ataques del enemigo. Hacemos esto al permanecer firmes, ¿qué dice aquí? En la fe, al habitar en Cristo. Eso es decir, dependemos completamente en Dios y Dios solamente, no en nuestros propios esfuerzos. Pablo dijo casi lo mismo en Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6. Y vamos a ver y veremos la posición en que tenemos. Es igual. Efesios capítulo 6. Empezamos en versículo 10.
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza, no nuestra fuerza. Versículo 11, vestíos en toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados a los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis que apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Es defensivo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. También Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es nuestra posición. Es defensiva. Nunca estamos pensando, me voy para buscar a Satanás para destruir él. No. Debemos permanecer firme, que dice, en la fe, confiando y dependiendo completamente en Dios y en su poder si queremos la victoria sobre el enemigo. Siempre podemos tener la victoria cuando nuestra confianza y dependencia están en nuestro Señor y su poder para la victoria en nuestras vidas. Al mismo tiempo, debemos recordar que no veremos cómo el enemigo quiere atacarnos si no permanecemos sobrios y alertas. Es esencial. Vamos a continuar. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La frase, el Dios de toda gracia, significa el Dios que nos da toda la gracia necesaria para soportar o cumplir cada cosa y en cada circunstancia que enfrentemos en esta vida. Wow. De nuevo, significa el Dios que nos da toda la gracia necesaria para soportar o cumplir cada cosa y en cada circunstancia que enfrentemos en este día. En Dios, creador del universo, es la fuente de todo consuelo y ayuda para cada ocasión de nuestras vidas. Y este Dios, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice aquí en versículo 10,
suministrará toda la gracia que necesitamos hasta que nos reciba en la gloria. Es increíble. Esta es la cosa. Cada día podemos decir, tengo toda la gracia que necesitamos para hoy. Imagínense despertando cada día y eso es como empieza. Yo tengo toda la gracia que necesito para hoy. Todo. No falto nada. Cambia todo. Cuando enfrentamos algo difícil, tengo la gracia para manejar esta situación. Cualquier cosa. Eso es lo que significa. Cada situación, cada dificultad o prueba que enfrentemos, siempre, nuestro Dios nos da toda la gracia que necesitamos. Toma tiempo durante esta semana, esta noche o en la mañana y meditar en esa cosa. Es una gran bendición, ¿verdad? Es una gran bendición. Y Pedro continúa con recordarles que el sufrimiento o persecución que enfrentan es temporal, pero la gloria por venir será para siempre. Eso es exactamente lo que Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios 4. Empezamos en versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestro espíritu. Porque esta leve tribulación momentánea, vea la perspectiva de Pablo. Si usted ha leído el libro de Hechos, la vida de Pablo y las cosas que él enfrentó, es increíble. Y Pablo está diciendo con estas cosas, sus padecimientos, sus aflicciones, que esta leve tribulación que dura ¿cuánto tiempo? Momentánea. Él sabe, es solo por un momento, es temporal. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales. Pero las cosas que no se ven son eternales. Eso es su perspectiva. Esto necesita ser la perspectiva de cada creyente. Con cualquier cosa que enfrentamos en este día, podemos decir, esa aflicción, esta dificultad, es temporal. Pero la gracia por venir, mi futuro, es eternal, con mi Señor y Salvador. Además, el apóstol Pedro anima a la iglesia que Dios está usando el sufrimiento para producir un buen fruto en sus vidas. Debemos recordar esto. Esto es un buen recordatorio para nosotros también. Dios usa las dificultades y pruebas en nuestras vidas para producir algo mucho más hermoso y eterno en nuestras vidas.
Esto no significa que entendemos todo en cada prueba y dificultad, pero lo que podemos decir definitivamente cada vez es que Dios quiere usar esta cosa por algo hermoso. Él quiere producir algo hermoso y eterno en mi vida. Pedro dijo aquí que Dios está usando este tiempo de sufrimiento para ¿qué? Perfeccionarlos, afirmarlos, fortalecerlos y establecerlos en la fe. Tiene propósito. Tiene propósito. Aquí la palabra perfeccionar significa espiritualmente maduro o completo. Eso no significa que somos perfectos, pero Dios está trabajando eso en nuestras vidas. Una madurez espiritual. Y esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El equiparlo a vivir la vida cristiana y ayudarlo en su servicio al Señor. Afirmar es decir, fijar firmemente, ser inmovible. También dice que Dios nos fortalece, es decir, nos suministra la fuerza para superar todo lo que enfrentamos. Es en su fuerza, no en nuestra propia fuerza. Y finalmente nos establece, es decir, nos pone sobre una sólida fundación. Como dice en Colosenses 1:23, si en la verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que no seamos movidos con diferentes cosas o doctrinas que escuchamos, pero que nuestra fundación está fijada en la palabra de Dios. Es esencial que ustedes conocen su Biblia. Si usted no sabe lo que dice la palabra de Dios, cree cualquier cosa que un pastor puede decir. Eso es su responsabilidad. Es esencial que diariamente estamos pasando tiempo en la palabra de Dios para crecer en nuestro conocimiento. Y Dios quiere trabajar estas cosas en la vida de cada creyente. Y Pedro termina aquí esta sección en versículo 11 dando toda la gloria a Dios, quien es el único digno de toda la gloria. En versículos 12 al 14 encontramos sus palabras finales. En 12 vemos es por la mano de Silvano que esta carta fue escrita. Y Silvano es conocido también como Silas. Fue un colaborador de Pablo. Lo acompañó en Hechos capítulo 16. Cuando Pablo quería traer el Evangelio, recuerda, a Asia, por la primera vez, pero fue prohibido por el Espíritu Santo y dirigido a Macedonia. Eso fue con él, Silas. Vemos aquí que él tuvo la oportunidad de ayudar con esta epístola de Pedro. Muy probablemente fue él quien llevó a esta carta a estas iglesias para animar
a la gente en estas iglesias que sufrían persecución. Tiene que haber sido un gran ánimo para Silas el ver que aunque él no pudo ir con Pablo cuando lo tenía planeado, Dios en su sabiduría y tiempo envió el Evangelio a Asia. Y estas iglesias fueron establecidas. Viendo la gran fidelidad de Dios en alcanzar al mundo con el dulce mensaje del Evangelio. Es like, estoy participando en el ministerio aquí en Asia Menor. Porque cuando él se fue a Macedonia, termina con él y Pablo en el cárcel, ¿verdad? Pero en este momento podemos imaginar él escribiendo esa carta, sabiendo hay iglesias en esta región adorando a Dios, orando por otras personas, estudiando la palabra de Dios. Puede ver claramente la fidelidad de nuestro Dios. Es muy probable en el momento cuando no podía ir, no entiendo por qué. Porque Dios tiene un plan y su tiempo siempre es perfecto. Muchas veces no entendemos el tiempo de Dios, no entiendo, pero Dios sabe. Y lo que entendemos lo que sabemos de Dios es paciente. Dios es paciente en sus obras, pero siempre es fiel. También una iglesia, vemos aquí, es establecida en Babilonia. Babilonia es Irak hoy en día. Ellos mandan sus salutaciones a sus hermanos en Asia. Y además menciona a Marcos, quien es el autor del Evangelio de Marcos. Es interesante, esto simplemente es algo que podría suceder en este tiempo, pero sabemos que Pedro es la persona dictando a Marcos este evangelio. Sabemos que ellos están juntos y no sabemos que en este tiempo es el tiempo que Marcos está escuchando las historias de Pedro para empezar escribiendo el evangelio de Marcos. Posiblemente, pero no sabemos, pero sabemos definitivamente que ellos están juntos en este momento. Y Pedro termina la carta diciendo que la paz de Dios sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Hemos aprendido en esta carta que cada creyente tiene esperanza y esperanza viva, ¿verdad? Eso es en capítulo 1, versículo 3. Habla de nuestra esperanza viva. Los sufrimientos vendrán en nuestras vidas, pero son, ¿qué dice? Temporales. Y nuestro futuro en Cristo es seguro y glorioso. Mantengamos nuestros ojos en Cristo. Nuestra esperanza descansa en Él, quien nos ama y viene pronto por nosotros para llevarnos con Él a su gloria, donde moraremos con Él y todos los santos por toda la eternidad. Esa es nuestra gloriosa esperanza y futuro. Amén. Señor, gracias por estas últimas palabras, para recordarnos que tenemos un adversario y que estamos preparados todos los días, que somos alertas, preparados, sobrios, que estamos caminando en sabiduría.
Señor, gracias por el ánimo. Que nuestro futuro es brillante y glorioso. Porque nuestro futuro es para pasar toda la eternidad con nuestro Señor en el cielo para siempre. Y Señor, que tenemos esperanza todos los días porque nuestro Señor vive. Y está sentado a la diestra del Padre en este momento. Y porque nuestro Señor vive, viviremos con Él un día en la gloria. Señor, que vivamos con esta esperanza todos los días que tenemos aquí en la tierra. Esperando por la venida de nuestro Señor para nosotros. Gracias, Señor, por estas palabras y por esa carta. En el nombre de Jesús. Amén.